En algún lugar del mundo, alguien cometió el crimen perfecto. O eso creyó. Bienvenidos a Latitud Criminal. West Mercia es una pequeña isla frente a la costa de Essex, Inglaterra. Un lugar de ostras, puestas de sol sobre el estuario y calles donde los vecinos no necesitan preguntar demasiado para saber quién es quién. Ahí, la gente conocía a Luke DeWitt desde siempre. Tenía 34 años en 2023. Había crecido en la isla como hijo único de Vernon y Jan DeWitt. Estudió tecnología informática en la Universidad de Essex, tuvo trabajos distintos y llegó a crear una empresa de diseño web con un amigo. El negocio fracasó después de poco más de un año, pero en West Mercia, Luke tenía una reputación distinta a la de un hombre derrotado o aislado. Participaba en actividades comunitarias, ayudaba en comedores de beneficencia, estaba presente en el carnaval local. Para muchos era amable, confiable, servicial. No parecía un extraño esperando la oportunidad de entrar a una familia. Parecía alguien que ya pertenecía a ella. Stephen Baxter tenía 61 años, Carol Baxter, 64. Eran propietarios de Catsplash, una empresa dedicada a fabricar tapetes de baño. Luke los conoció alrededor de 2012 o 2013, cuando le encargaron la construcción de una página web para el negocio. Lo que comenzó como una relación de trabajo se volvió algo mucho más íntimo. DeWitt pasó años entrando y saliendo de la vida de los Baxter. Se ganó su confianza. Trabajaba con ellos, ayudaba a Carol con asuntos tecnológicos y con el tiempo también se involucró en las preocupaciones médicas que ella tenía por la tiroiditis de Hashimoto. Los Baxter lo trataban como a un hijo, y esa es la parte que vuelve esta historia difícil de mirar, porque la acusación no describió a un asesino que atacó desde afuera. Describió a un hombre que construyó su lugar dentro de la casa, dentro del negocio y dentro de las decisiones más vulnerables de una pareja, hasta que ellos ya no pudieron distinguir su ayuda de su control. No los envenenó a alguien que quería entrar a su familia. Los envenenó, según la fiscalía, a alguien que llevaba años asegurándose de que ya no supieran vivir sin él. La investigación reveló un detalle que parecía pertenecer a una ficción demasiado exagerada. Luke DeWitt tenía cerca de 80 dispositivos electrónicos, teléfonos, computadoras, aparatos que, para la fiscalía, no eran simplemente una acumulación extraña de tecnología. Eran la infraestructura de una mentira. Según se expuso en el juicio, DeWitt habría creado y controlado identidades falsas para comunicarse con Carol Baxter. Una de ellas se presentaba como médico. A través de esos mensajes, Carol recibía supuestos consejos de salud sobre su condición tiroidea, aunque no había una base médica real detrás de esas indicaciones. No era solo una persona mintiendo desde una cuenta falsa. Era una persona fabricando una autoridad que la víctima tenía razones para escuchar. También habría creado una identidad femenina que animaba a Carol a viajar con Stephen y a trabajar en su relación. La idea, en apariencia, era afectuosa, ayudar a un matrimonio que no siempre estaba pasando por su mejor momento. Pero una ayuda real no necesita esconder quién la ofrece, y una preocupación real no necesita multiplicarse en teléfonos, perfiles y mensajes, hasta que la víctima deje de saber quién le está hablando. Durante el proceso, DeWitt sostuvo que Stephen Baxter le había pedido crear aquellas personalidades falsas para ayudar a su matrimonio. Pero las pruebas forenses presentadas por la fiscalía indicaron que esas identidades estaban conectadas a dispositivos controlados por DeWitt. La tecnología no solo podía servir para conversar, podía servir para ocupar todos los lugares de una conversación: el del amigo que aconseja, el de la mujer que comprende, el del médico que ordena. Y cuando una misma persona controla todas las voces alrededor de alguien vulnerable, la manipulación deja de sentirse como manipulación, empieza a sentirse como consenso. Esa es una de las formas más silenciosas de la violencia: no obligarte a hacer algo frente a una amenaza visible, sino rodearte de tantas voces falsas que termines creyendo que todas coinciden en lo que debes hacer. Según la fiscalía, Luke DeWitt también envió correos electrónicos a Stephen y Carol fingiendo ser un médico. Los mensajes los urgían a tomar un preparado que supuestamente mejoraría la salud de su hígado. No era una discusión, no era una irrupción violenta.
No había una puerta rota, ni un vecino que escuchara gritos, ni una huida apresurada en medio de la noche. Había una bebida presentada como cuidado y, según la acusación, en esa bebida estaba el fentanilo. El fentanilo es un opioide extremadamente potente. Administrado sin supervisión médica y en una dosis incorrecta, puede detener una vida con una rapidez aterradora. La fiscalía sostuvo que DeWitt administró una dosis letal a Stephen y Carol Baxter como parte de un plan calculado. En su casa, que compartía con su madre, se encontraron parches de fentanilo abiertos y sin abrir. Para la acusación, esos parches ayudaban a explicar el método. Hacer que una persona creyera que tomaba una cantidad segura, cuando en realidad estaba recibiendo mucho más. La fiscalía afirmó algo todavía más perturbador, que DeWitt observó a la pareja mientras moría a través de un dispositivo móvil. No basta con imaginar una casa en silencio. Hay que imaginar lo que ese silencio significaba. Stephen y Carol no estaban solos en el sentido en que una persona suele estar sola. Según la versión de la fiscalía, estaban acompañados por una mentira construida durante años, por alguien que conocía sus hábitos, que tenía acceso a su confianza, que sabía qué mensaje podía hacerles creer que estaban cuidando su salud. Y mientras ellos creían seguir una recomendación médica, quien habría creado esa recomendación estaba esperando el resultado. El 9 de abril de 2023, domingo de Pascua, la hija de la pareja, Elena Baxter, encontró a sus padres muertos en su casa de West Mercia. La Pascua suele ser una fecha asociada a reuniones familiares, comidas largas, llamadas pendientes, visitas que se hacen porque al día siguiente todo vuelve a la rutina. Para Elena, ese día no trajo una reunión, trajo una casa donde sus padres ya no respondían. En el documental 999 Murderer Calling se escucha la llamada de emergencia realizada después del hallazgo. DeWitt tomó el teléfono en un momento de esa llamada y le dijo al operador que Stephen y Carol estaban sentados en sus sillas, fríos y rígidos. Estaba ahí cuando llegó la policía. Se comportó como un amigo devastado, como el hombre que acababa de perder a las personas que, según todos alrededor, eran casi su segunda familia. Y mientras él ocupaba ese lugar de duelo frente a los investigadores, Elena fue inicialmente arrestada bajo sospecha de haber asesinado a sus propios padres. Más tarde quedó libre y no fue acusada. Pero durante un tiempo, la hija que acababa de encontrar los cuerpos tuvo que enfrentar una sospecha que ninguna persona debería enfrentar en medio del dolor. Que la policía creyera que ella podía haberles hecho eso. Ese es uno de los daños que dejan los crímenes planeados. No terminan en las víctimas directas, se expanden, alcanzan a quienes llaman a emergencias, a quienes encuentran la escena, a quienes tienen que demostrar que su duelo es real, mientras el responsable puede representar el suyo. La investigación, sin embargo, siguió otro camino, y entonces apareció el documento. El día después de las muertes de Stephen y Carol Baxter, cuando ni siquiera habían sido declarados oficialmente muertos, se creó en el teléfono de Luke DeWitt un testamento falso que le entregaba el control del negocio de Carol. No era un detalle menor, era el punto donde la supuesta amistad y el posible motivo quedaron enfrentados de una manera brutal. Un testamento no se escribe por accidente, no aparece en un teléfono como una conversación olvidada o una foto descargada sin querer. Exige pensar en el futuro. Exige imaginar qué queda después de que una persona ya no esté. Exige poner por escrito quién se beneficia de una ausencia. La fiscalía presentó ese documento como una prueba de premeditación. Según su argumento, DeWitt no solo habría planeado la muerte de los Baxter, habría comenzado a organizar el beneficio de esa muerte antes de que el mundo supiera que ellos habían muerto. Eso cambia por completo la escena de Pascua, porque el hombre que parecía estar mirando dos cuerpos con horror podía estar, según la acusación, mirando el momento en que su plan ya estaba dando resultado. No falsificó un testamento después de perder a quienes llamaba familia. Lo falsificó, según la fiscalía, porque ya había decidido qué hacer con lo que quedaba de ellos. Luke DeWitt fue arrestado en una oficina de MSUK, ubicada en el parque empresarial Knowledge Gateway de la Universidad de Essex, en Colchester. Las cámaras corporales de la policía registraron el momento.
Él estaba sentado, trabajando en su escritorio, con una apariencia de normalidad que contrasta con todo lo que la investigación ya estaba empezando a reconstruir. Esa normalidad es parte de lo que inquieta en casos como este. Esperamos que el mal se anuncie con algo visible, una amenaza, un arrebato, una historia de violencia previa que todos pudieron reconocer. Pero a veces no llega así. A veces llega como el conocido que ofrece arreglar una computadora, como el amigo que responde mensajes, como el hombre que parece dispuesto a ayudar cuando una familia atraviesa una enfermedad, un conflicto o un momento de fragilidad. El juicio duró 6 semanas en el Tribunal de la Corona de Chelmsford. A principios de 2024, Luke DeWitt fue declarado culpable de asesinar a Stephen y Carol Baxter. Recibió una condena de cadena perpetua, con un mínimo de 37 años de prisión. Un tribunal estableció su responsabilidad penal, pero hay preguntas que una sentencia no puede cerrar del todo. ¿Cómo se vuelve a revisar una década de recuerdos cuando descubres que la persona que aparecía en tantos de ellos estaba construyendo una trampa? ¿Cómo recuperas la confianza en una recomendación, un correo, una llamada, cuando sabes que una misma persona pudo haber fabricado tantas voces distintas? ¿Y qué significa para una hija enterarse de que, mientras la policía la miraba como sospechosa, el verdadero responsable estaba representando el papel de amigo afligido a pocos metros de ella? Stephen y Carol Baxter no deberían ser recordados solo como una pareja envenenada en una isla inglesa. Eran 2 personas que habían construido un negocio, una familia y una vida en una comunidad que creía conocerlos a ellos y conocer a quien los rodeaba. La historia de Luke DeWitt no trata únicamente de fentanilo, teléfonos y un testamento falso. Trata de una confianza convertida en herramienta, de cómo alguien puede esconder una ambición detrás de años de cercanía, de cómo una mentira no siempre entra por la fuerza. A veces llega ofreciendo ayuda. No los envenenó alguien que quería entrar a su familia. Los envenenó, según la fiscalía, alguien que llevaba años asegurándose de que ya no supieran vivir sin él. Y quizá esa sea la verdad más cruel de West Mercia. Stephen y Carol abrieron la puerta a alguien que parecía quererlos. Pero, según el tribunal, él no quería formar parte de su familia. Quería quedarse con lo que pudiera sobrevivirles. Así termina esta historia. Aunque para algunos nunca terminó. Si este caso te dejó algo, un nombre, una duda, una historia propia, los comentarios son tuyos. Nos vemos en la próxima latitud.